bien, seguimos acá en Pensar en Nada y comenzamos una nueva mateada, Elena Natalia, en el día de hoy dedicada a medios de comunicación, así que tenemos, entiendo ya en contacto con nosotros, así que les vamos a saludar a nuestro compañero Martín Chávez. Hola Martín, si nos estás escuchando, yo todavía no te veo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Está por ahí? Ah, bueno, Martín no está todavía. Listo, listo. Bueno, entonces saludamos primero a Sol, Sol Vianamente, comunicadora, docente y que también es parte del colectivo Cine en Movimiento, que también es una de las que iba a estar charlando con nosotros. Bueno, a Sol sí, entiendo que ya está, así que la saludo, todavía no la estoy viendo en el monitor. Buenos días, Sol, ¿cómo estás? Buenos días, Diego. Buenos días, Elena. ¿Cómo están? Hola Sol, gracias por estar acá, por ser parte de esta mateada. Buen día. Buen día. Bueno, y bueno, está faltando que ingrese Martín, pero ya está con nosotros, así que vamos a arrancar entonces a charlar también con él. Javier Corcuera, que es el director de Info Siberia, el diario, una de las tantas cosas que tiene es el diario este de las noticias por WhatsApp que mencionábamos al principio de nuestro programa, pero vamos a hablar y que él nos cuente un poquito más de qué se trata. Te saludamos primero, buenos días Javier, te saludamos Elena, Diego y también Sol desde el Meet. Bueno, ¿cómo están Diego, Elena y Sol? Una alegría compartir estos mates con ustedes acá. Qué bueno, buen día, gracias. Bueno, Javier, Sol, Elena, seguramente en algún momento se vuelva a enganchar con nosotros también Martín Chávez, nuestro compañero referente de la parte de comunicación y medios, que nos suele acompañar cada tanto en nuestro Pensar en Nada, pero la invitación de hoy era para pensar, o seguir pensando en realidad, en nuestros programas venimos desarrollando en la parte de medios distintas cuestiones, entre ellas, bueno, los problemas que tenemos los medios alternativos, comunitarios, que pertenecemos o no a organizaciones sociales para hacer frente a, por ejemplo, el sostenimiento de los espacios. O sea, veníamos hablando hace unas semanas el tema de las pautas, bueno, un montón de cosas que ustedes ya seguramente saben. Pero en particular nos interesaba conocer un poco la historia, el comienzo, los orígenes de Infosiberia y sobre todo teniendo en cuenta también temas que venimos desarrollando, el acceso de la actualidad a los jóvenes, a la juventud, y me parecía muy piola también como docente de escuelas secundarias esta posibilidad que existe hace años, que es también que las noticias te lleguen de lunes a viernes por WhatsApp. ¿Nos querés contar un poco, Javier, de qué se trata y cómo surge Infosiberia en general? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el noticiero surgió en el 2016, en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Era un momento muy complicado porque los periodistas se estaban quedando en muchos casos sin trabajo, de distintas emisoras que o cerraban o reducían personal. Y junto con mi compañero Juan Martín Ramos Padilla pensamos, bueno, ¿qué podíamos hacer nosotros? Que no teníamos demasiado, que no teníamos ningún inversor ni nada de lo que se suele tener en estos casos. Y nos dimos cuenta que lo único que teníamos era un teléfono, ¿no? Cada uno. Entonces, y también nos dimos cuenta que la mayoría de las personas pasa muchísimo tiempo con el teléfono, nos guste o no, y si uno mira qué es lo que hace en ese teléfono, gran parte de su tiempo está en la red social de WhatsApp, Ujú, que es una red que no está pensada para, en principio, hacer un noticiero por ahí, no ujú, estaba previsto, con lo cual fue bastante complicado lograr que WhatsApp de alguna manera se adapte a nuestro noticiero o nosotros a ellos. ujú. Empezamos efectivamente a mandar noticias por allí. Y la verdad es que tuvo muy buena recepción, ¿no? Primero porque empezó a llegar a todas las provincias, la gente lo empezaba a compartir con sus amigos, amigas. La edad de las personas es realmente muy variada, o sea, lo lee gente realmente de 80 años que usa WhatsApp y gente de 20 o de 30. Algunos docentes lo usan efectivamente en las clases, eso nos ha pasado también mucho. Periodistas o radios que lo leen en su noticiero de la mañana, también eso ocurre, con lo cual se empezó a generar toda una comunicación con un montón de personas a partir de allí, donde, bueno, nosotros, imagínense que en el gobierno de Macri no íbamos a tener ningún apoyo de ese gobierno porque claramente
nos oponíamos a sus políticas, con lo cual el único modo que encontramos de financiarnos, yendo un poco a lo que planteabas, Diego, fue a través de los propios aportes de los lectores, es decir, que es algo que se hace mucho y que se hace en general en el arte, que es pasar la gorra, ¿no? Decir, bueno, yo no te cobro porque el noticiero es gratuito, porque queremos que cualquiera lo pueda leer y que no pase por tener algo de plata, pero realmente todos tenemos que vivir, entonces lo que hacemos es una vez por mes pasar de alguna manera la gorra y a partir de allí, con esos aportes, sostenernos, ¿no? No es un noticiero que tenga publicidad, por ejemplo, Claro. no lo tiene. Y queremos que no lo tenga, porque si se llena de publicidad sería se desnaturaliza, digamos, ¿no? No le gusta que al WhatsApp le esté llegando publicidad, de hecho. Claro. Entonces no hay ni queremos que vaya a haber. Así que ese fue un poco el origen, y junto con InfoSiberia surgió muy rápidamente Radio Caput también, en la propia casa de mi compañero, de Juan Martín, en la pieza de sus hijas armamos el estudio, en fin, hubo que sacar unas muñecas, ustedes comprenderán esas cosas que ocurren. Había sido el estudio de abogado de su hermano Alejo Ramos Padilla, antes ese lugar, y rápidamente ahí empezamos a armar la radio, una radio que empezó a recibir a muchos de las organizaciones sociales, de los dirigentes, de organismos de derechos humanos, en fin, a las madres, por ejemplo, a los hijos, que se veían cada vez más censurados, ¿no? Porque el gobierno de Macri hablaba de libertad, pero si hay algo que no ejerció es la libertad. A nosotros incluso hasta nos han mandado la policía, pues no les gustó una entrevista que le habíamos hecho a Eugenio Zaffaroni, ¿no? Algunas declaraciones de ese juez eran incómodas, y nos mandaron la policía con un allanamiento, una cosa absurda realmente, y nos pedían un CD con la grabación. Imagínense ustedes el CD, es como que yo te pido ahora un fax, ¿viste? A vos. Claro, claro. Una cosa. Así que la verdad es que los tuvimos 5 horas ahí recorriendo las instalaciones, yo hacía el programa al aire con los policías dando vueltas por ahí, lo cual da muestras del contexto en el que se tuvo que generar todo esto. La palabra InfoSiberia, Siberia, ustedes saben que remite a un lugar físico del frío, del exilio, de los desterrados. Y bueno, era un poco la sensación que nosotros teníamos en ese comienzo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Elena. No, escuchaba, digo, algo que parece una mala anécdota, pero no pasó hace tanto, y ese contexto de estar trabajando en periodismo con ese nivel represivo alrededor, ¿no? Como llama bastante la atención que haya habido que transformar, digamos, la estrategia para comunicarnos, ¿no? Me llamaba, me ponía como en tensión decir, estaba haciendo el programa con la policía alrededor. Sí, sí, y era un ejemplo, pero la verdad es que pasaron varios hechos en la radio, hacían programas como Eve de Bonafini, como Guillermo Moreno, en fin, distintas personas que no eran muy agradables para el gobierno de entonces, ustedes comprenderán, con lo cual hacían todo tipo de maniobras para molestar. No lo vivimos solo nosotros, digo, no lo cuento como algo excepcional, fue algo que cualquier persona que estaba en un medio se los puede más o menos haber vivido, ¿no? Conocido otros medios que te contaban que les cortaban la publicidad oficial. Nosotros, como nunca tuvimos ningún apoyo del Estado, ni publicidad, ni nada, bueno, no nos vimos en la necesidad de readaptarnos a esta pérdida, pero muchos compañeros de diarios, de distintas emisoras, nos decían, no sé cómo sostenernos porque el apoyo que tenía era del Estado, el Estado me lo quitó de un día para el otro, y por eso están... O se reducían, o cerraban, o despedían, digo, una situación que llevó a alrededor de entre 3.000 y 4.000 compañeros y compañeras que se quedaron sin trabajo en esos años, ¿no? Es un número muy alto. Exactamente, exactamente. Bueno, vos decías esto de InfoSiberia, Javier, y bueno, nosotros hoy estábamos compartiendo al principio nuestro primer tema musical del día con el baile de los que sobran, de la versión de Iyapu, y hace medio referencia también a estos sectores, y hoy estamos recordando la masacre de Avellaneda, las palabras de Darío sobre lo que es ser un piquetero y etcétera, y habla un poco de todo lo que tiene que ver con la organización social y con visibilizar esto, ¿no? Los que sobran, los invisibilizados, los que están en Siberia. Parte de eso tiene que ver con que surjan también
más y mejores organizaciones sociales, ¿no? Y que al mismo tiempo estas organizaciones tengan sus propios medios de comunicación. Está Sol también con nosotros, que es docente, que es referenta también de organizaciones sociales. Sol, no sé si tenés alguna reflexión al respecto y aparte, nada, por ahí alguna pregunta para Javier relacionada con el proceso de la organización propia de Infosiberia. Bueno, buenos días. Sí, ahí te escuchaba hablar, ¿no?, del 2002, y Cine en Movimiento justamente nace en el 2002. Este año estamos cumpliendo 20 años como organización, y más que un medio de comunicación, siempre decimos que Cine en Movimiento es una experiencia de educación popular, justamente para generar espacios donde los nadies, ¿no?, como decía Galeano, tengan un espacio no solo para tomar la palabra, para poder aparecer en la pantalla, sino para tener espacios de disfrute, ¿no?, de creación, donde sean los protagonistas de las historias que quieran contar. Y cuando lo escuchaba ahí Javier contar el 2015, o sea, todo lo que fue el gobierno de Macri, ¿no?, pensaba cómo habíamos retrocedido tanto que nosotros desde Cine en Movimiento, que no hacemos cobertura, no somos un medio que hace noticias, tuvimos que empezar a hacer espacios de capacitación de cobertura de la protesta social, porque se acuerdan lo que era salir a la calle, ¿no?, a manifestarse y saber que se venían los palos, como hacía rato que no pasaba. Entonces ahí hacía esa conexión, incluso organizaciones que no veníamos del palo del periodismo propiamente dicho, tuvimos que llamar a compañeros y compañeras para capacitarnos y poder estar también preparadas para esos momentos durísimos. No sé ahí cómo lo vivieron, Javier, cuando salían a hacer alguna cobertura más en clave de las movilizaciones. Sí, sí, tal cual, Sol, es así como vos lo decís. Recuerdo muchas donde, digamos, nosotros, por ejemplo, una cosa que me acuerdo que Juan Martín hacía cuando salía a la calle era a cada detenido preguntarle el nombre, porque se llevaban a la gente, por supuesto, y queríamos primero saber quiénes eran. Después otra cosa que parecía una pavada, pero que nos pedían todos los compañeros y compañeras era, denme aunque sea una credencial, porque parece una boludez, pero la credencial se supone que para algo te sirve. Después nos dimos cuenta que la policía de Macri no respetaba ninguna credencial. O sea, les daba lo mismo que fueras quien fuera, ¿no? Pero sí, tal cual, hubo que hacer todo un aprendizaje de mostrar eso, porque además parece ser que si uno no lo muestra no existe, ¿no? Esto es lo terrible. Tal cual. Tal cual. Sí, Bueno, si no echabas luz, desaparecía del todo. tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, nosotros como experiencia propia, Pensar en Nada también surge en el 2016 y también como una lectura propia que hicimos que también se cerraban espacios de visibilizar temas que le importaran a los sectores nacionales, populares, y bueno, era como una forma de abrir una puerta a una ventana que de esto justamente de los nadies, así que compartimos ahí en el espíritu y la necesidad de contacto con estas otras realidades. Pero me parecía también interesante ir por el lado, vos mencionabas, Javier, el tema de los docentes, no sé si Sol, Elena quizá también, pero yo me lo he utilizado en el espacio escolar, porque sabemos que los jóvenes por lo general ya han perdido el contacto con lo que es el papel diario, e incluso con la radio y con la televisión, al acceso a las noticias. Entonces es como también una herramienta interesante que tengan ahí en el celular, en el WhatsApp, cada tanto algo de actualidad. No sé si eso también lo pudieron percibir desde el espacio de Infosiberia, Javier. Mira, sí, eso pasó efectivamente, digamos, nuestros jóvenes en general consumen el arte y las noticias de otra manera que por lo menos mi generación o muchos de mi generación y la de mis padres, ¿no? Con respecto a la radio, por ejemplo, nos dimos cuenta que efectivamente es muy raro que alguien se siente a escuchar radio. Este hábito que antes teníamos, yo no lo veo, la verdad. Entonces nos dimos cuenta que sí pueden escuchar un podcast por ahí, ¿no? O pueden escuchar algunos minutos de algún recorte que uno quiera compartir, pero efectivamente el modo de vincularse es distinto, está mediado por esta revolución tecnológica que nos toca atravesar, y no es algo que uno, digamos, elija, ¿no? Esto
pasa más allá de los deseos o gustos. Y efectivamente sí, yo conversé con muchos docentes que efectivamente lo usaban para las clases, ¿no? Agarraban alguna noticia del InfoSiberia para desplegar alguna discusión o algún tema que querían enseñar. Eso sí, lo vi bastante, pero realmente, y también vi algunos jóvenes de algunos colegios que quisieron hacer ellos alguna especie de InfoSiberia, pero propio dentro del colegio, del centro de estudiantes, o sea, armar su noticiero, como era la revista en papel que nosotros teníamos en mi colegio, por ejemplo, ¿no? Claro. Con lo cual, algo de eso hay. Sí. Tal cual, tal cual. Y sobre todo yo no tengo registro de otra experiencia así de difusión tan directa por WhatsApp como InfoSiberia. No sé vos, Elena. No, por ahí después los canales de Telegram, pero me parece que reivindicar la experiencia esta del momento en que surge, ¿no? También esta cuestión de contrahegemónica en el momento político que se estaba viviendo. No sé cuál es la actualidad, cuál es el espacio ahora de resistencia, porque bueno, también informar qué se informa, qué se visibiliza, también está atravesado por la coyuntura, ¿no? No sé, Javier. Sí, efectivamente cambió mucho, ¿no? Digo, con esto de si se pudo imitar y hacer otra cosa parecida, nos pasó que Infobae, por ejemplo, o Info Embajada, quiso hacerlo, sacaron un número en Miami, of course, como debe ser, para hacer este noticiero por ahí, y la verdad es que les duró una semana y no lo pudieron hacer, y es difícil de hacer porque tiene algunos berenjenales técnicos que son complicados. O sea, si no lo hicieron los medios hegemónicos es porque no es sencillo y requiere mucha paciencia realmente. Eso por la primera parte de la pregunta. Y con respecto a lo segundo, por supuesto, es muy distinto, ¿no? Porque ahora tenemos un gobierno con sus contradicciones, donde nosotros, digamos, no perdimos el espíritu crítico porque defendemos ciertos valores que son independientes de la persona que esté en el Estado, ¿no? Es decir, si hubo represión en Lomas de Zamora o en Posadas, hay represión, y a mí no me importa si me cae bien el gobernador, me cae mal, si es mi amigo, mi enemigo, la represión está mal de por sí, ¿verdad? Uno que defiende los derechos humanos, eso, hay valores que están por encima. Entonces, este es un contexto muy complejo, con un gobierno contradictorio y en lucha, a su vez, entre sus internas, sus tres sectores o dos sectores, si se quiere, más grandes, que tienen evidentemente proyectos diferentes, y realmente, digo, nosotros no hemos recibido un gran apoyo del Estado en este momento, no lo recibimos, digamos, no. Primero porque InfoSiberia no puede recibir pauta porque no entra en ningún esquema de los esquemas que tiene la Secretaría de Comunicación, viste, que te dan vos tenés un programa en una M, se supone que la M puede cobrar. Bueno, InfoSiberia no saben qué es, entonces no entra en ninguna caja. O sea que ya desde la parte burocrática no puede ocurrir. Pero además, lo que no queremos perder es la libertad de pensar. Entonces, si bien, recibimos el apoyo de cualquiera que nos quiera dar noticias, ayudarnos económicamente, tratamos de mantener cierta independencia, ¿no? Y en ese caso, obviamente, apoyamos las cosas buenas que hace el gobierno en avanzar, que algunas existen y están en algunos ámbitos, y criticar aquello que no. Y respecto de la política de comunicación, por lo menos ustedes lo saben bien, no ha cambiado mucho el modo en que se distribuye la pauta, que era lo que, Diego, vos mencionabas al comienzo, digamos, ¿no? Esto no se ha modificado. Cuando vos hacías referencia a la radio, Javier, estás hablando de Radio Caput, o sea, son primos hermanos con InfoSiberia, digamos. Sí. Sí, van juntos. Nacieron juntos prácticamente. Es el pequeño monopolio ahí concentrado. No. Exactamente. Exactamente. Sí, bueno, buenísimo. Bueno, nada, una experiencia de medios de comunicación alternativos que para mí suma en esto de visibilizar los distintos espacios, ¿no? Sí, yo quería que por ahí Sol se sumara también a esta reflexión que hacía Javier al final en relación a, bueno, que apoyamos, ¿no? Cómo es esta tensión entre lo que visibilizamos, ¿no? Porque por ahí cuando el enemigo estaba más claro o la situación era tan hostil como en los últimos, los 4 años del gobierno de Macri, uno tenía como bien claro quién estaba, o sea, que iban en contra de los intereses de la mayoría. Y ahora este momento así de contradicciones, como dijo Javier,
cómo nos pone también, ¿no? Cómo atraviesa a todas las organizaciones sociales, Sol. No sé si tenés alguna reflexión al respecto, me interesaba porque, bueno, sabemos de tu trabajo y bueno, y de lo difícil también que es ir surcando, ¿no? Las contradicciones del gobierno que ocupa, o sea, del actual gobierno que está ocupando los estamentos del Estado. Sí, ahí como contaba al principio, como no hacemos de cine movimiento periodismo, en el sentido de Claro. mostrar noticias o discutir noticias, lo que siempre nos pasa es que en realidad el foco se pone en lo que las personas que hacen los talleres en cine movimiento quieren contar. Y ahí entonces, esa siempre es la bandera que nunca soltamos, desde el 2002 hasta acá. Entonces, si lo que quieren contar los pibes y las pibas en la escuela donde se está haciendo el taller tiene que ver con contar lo bueno que está pasando en el barrio, se cuenta eso. Ahora, si quieren contar que el barrio se llenó de narco, que el municipio no hace nada, se cuenta eso, ¿no? Como que esa es a lo que no renunciamos. Y en ese sentido pensaba cuando hablaban de las noticias, ¿no? Que comparte InfoSiberia, pensaba como esta relación entre lo micro y lo macro, ¿no? Como esta ida y vuelta que también hace que los pibes y las pibas puedan apropiarse de una noticia o pensar con una noticia si pueden anclarla en lo que les está pasando a ellos y a ellas todos los días, ¿no? Uh-huh. Y eso también me parece que tiene que ver con discutir, bueno, tenemos que decir todo lo que nos permita pensar juntos y juntas qué es lo mejor para las pibas que están en los barrios, para los pibes, para los viejos, no sé, también me sentí identificada con esto de que InfoSiberia no entra en ninguna cajita para recibir fondos del Estado, porque a nosotros y a nosotras nos pasa exactamente lo mismo. Cine Movimiento no es una productora de cine, no es un medio de comunicación, no tenemos una sede, ¿no? Sino que es un espacio itinerante en cada una de las organizaciones que nos convoca, entonces jamás recibimos, ¿no? plata que tenga que ver con política comunicacional, sino que recibimos plata de Cedronar, de PAMI, del Ministerio de Desarrollo, porque somos más una política social que un medio de comunicación. Y entonces ahí vamos también como surfeando las contradicciones, porque en el ENACOM no entienden que lo que hacemos es comunicación y para las políticas sociales somos demasiada comunicación, ¿no? Entonces también ahí la disputa por qué entendemos por comunicación, ¿no? ¿Qué es hacer comunicación? También pensaba en esto de lo artesanal que contaba Javier. Quisieron copiar InfoSiberia y no pudieron desde los grandes medios, porque también hay algo de los medios de comunicación comunitarios que es artesanal y hecho con amor por lo que hacemos, que no se puede replicar desde los medios hegemónicos. Uh-huh. Para ir redondeando, les quería preguntar, ya que estaba escuchando las palabras de Sol y la verdad me estaba recordando charlas que hemos tenido en otros espacios, el programa anterior, el otro, que veníamos hablando también sobre medios de comunicación y también volviendo a tomar por ahí este periodo, o esta mención que estamos haciendo del periodo cuando se complicó un poco más el tema de la visibilización de estas realidades, una mención que hacíamos es que, por lo menos a mí muy interesante, pero bueno, que quedó trunco y justamente porque tuvo un origen distinto, el gobierno de Macri creó un ministerio de comunicación, cosa que no había pasado nunca en nuestro país, a lo cual sabemos que el único objetivo principal que tuvo era derogar los artículos que molestaban de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y ahí va la pregunta, ¿qué les pasa a ustedes con esto, ¿no? De que si les parece que hubiera estado bueno tener un ministerio de comunicación y que obviamente esté encarado a mirar tantas necesidades que hay en el sector, ¿no? Sobre todo lo comunicacional de los sectores populares, nacionales. Javier. Bueno, yo lo que pienso es que nosotros llamamos medios de comunicación a medios que en general son medios de información, ¿no? Porque es un emisor que baja una serie de palabras, de sonidos, de contenidos a distintos receptores, ¿no? La comunicación implica un diálogo, un ida y vuelta. Uh-huh. Nosotros en InfoSiberia siempre recibimos un montón de noticias de los lectores, de propuestas, de cosas para difundir,
Una vez pasó que un muchacho sabía dibujar y nos empezó a mandar dibujos y quedó dibujante. Pasó también con periodistas de las radios que están en las provincias, que se empezaron a contactar con nosotros y empezaron a mandarnos noticias de sus pueblos, de sus ciudades. Es decir, creo que es un intercambio. Entonces, si el Estado decide encarar la comunicación, es importante pensarla como un diálogo, ¿no? Entre dos. Entonces, el Estado, y yo digo, si se avanzara en una iniciativa así, creo que es fundamental que escuchen. Yo sé que el ENACOM lo hace, no digo que no lo hagan, que escuchan a las radios comunitarias, pero realmente por los procedimientos burocráticos que tienen, que son terribles, ¿no? Donde piden 27 sellos, 47 registros, en fin, que hace esto que contaba Sol, que no la consideran comunicación a su movimiento. Digo, es importante pensarlo como un diálogo con quienes trabajan la comunicación popular, pero no hemos visto hasta el momento. Sí lo veo en sectores del cristianismo, que sí lo creen y piensan como nosotros, pero no son quienes tienen el poder en este momento, de que hay que trabajar en fomentar de verdad la comunicación popular. No hay una decisión política real sobre esto. Entonces, más allá de los instrumentos, si es un ministerio, si es una secretaría o una carpa ambulante, lo que creo es que hay que tomar una decisión política ahí y sentar a todos los, ir escuchando a cada organización, a cada radio, a cada periódico, a ver cómo se los puede ayudar. Es una situación muy, muy desigual, digamos, la que se vive, donde el Estado pone millones y millones en Clarín, por ejemplo, o en Infobae, y después tenés a grupos como el que contaba Sol recién, que tienen que buscar de algún ministerio, de alguien que los reconozca para recibir algún apoyo. Tal cual. Y la verdad es que si no se depende de la publicidad privada o de las propias audiencias, ¿no? Digo, hay 3 maneras de financiarse, no hay muchas más. Y la de las audiencias, bueno, es la que nosotros usamos y funciona, pero bueno, tiene un techo, obviamente, ¿no? Por eso es importante que el Estado también ayude. Tal cual. ¿Sol? Sí, ahí sumando, creo que la discusión es qué entendemos por comunicación, ¿no? Como decía Javier, esa discusión no está saldada en absoluto. Sin duda, cuando se discutió y se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, permitió, ¿no?, visibilizar eso que muchos y muchas veníamos discutiendo, que veníamos más del palo de la comunicación y que estaba obturado, digamos, para la opinión pública de alguna manera, que era quiénes son los dueños de los medios de comunicación, etcétera. Pero bueno, creo que en un punto quedó ahí, ¿no? Como que esa fue la punta del iceberg y quedó un poco invisibilizado finalmente quiénes son los que aún no tienen la posibilidad de ejercer su derecho a la comunicación, que generalmente son los mismos que tienen un montón de otros derechos negados, ¿no? Quiénes son quienes no tienen la posibilidad de ser escuchados en todos los sentidos, no solo en los medios de comunicación, sino para el Estado. Entonces, no es solo cómo se reparte la plata, sino quiénes son los sujetos y sujetas que aún no son considerados dignos del derecho a la comunicación, de poder ser escuchados. Me parece que esa es un poco la discusión, sea ministerio, sea ENACOM, sea AFCA, sea el organismo que sea que el Estado designe para tal fin, pensar, bueno, qué es lo que todavía no se está discutiendo, ¿no? Hay que profundizar, me parece, esa discusión. Bueno, tomamos la consigna del ya medio olvidado foro de Porto Alegre y nos quedamos pensando que otra comunicación es posible, ¿no? Mejor. Así que les agradecemos el contacto del día de hoy y si les parece será hasta un nuevo encuentro, hasta una nueva comunicación, Javier, Sol. Muchísimas gracias a los dos y a Sol, por supuesto, que está aquí también. Gracias. Gracias por los mates y la conversa. Hasta la próxima. Adiós. Javier Corcuera, entonces el director de Infosiberia, charlando con nosotros, y también tuvimos la oportunidad de charlar con Sol Benavente, docente y referente de cine en movimiento, que tenemos que hablar un día en particular, ¿no?, sobre cine en movimiento con Sol. La queríamos sumar en carácter de comunicadora, pero también está bueno un día poder charlar en particular de todo ese laburo que hay detrás. Que cumple 20 años también, ¿no? Como que cumple 20 años también, exactamente. Así que cerramos, si te parece, Hermoso
Hermosa Elena mateada. Natalia, nuestra mateada del día de hoy. Nuestro compañero Martín tenía problemas de conectividad, por eso ahí trató de entrar y no pudo. Ahí nos estaba avisando justamente por WhatsApp hace un segundito. Bueno, cerramos la mateada de Elena Natalia, será hasta la próxima mateada. Nos vamos a la tanda y volvemos enseguida.